Alfonso marchó a Bearne para estrechar relaciones con Gastón IV. Gastón era un veterano occitano de las cruzadas de Tierra Santa, de costumbres guerreras y religiosas similares al aragonés, y señor de un vizcondado de fuerzas parejas a las de Aragón. Era además experto en armas de asedio, como había demostrado en la toma de Jerusalén en el 1099, cuando luchaba bajo Raimundo IV de Tolosa, con lo que acumulaba una experiencia en asitios de ciudades que podía ser vital para el rey Alfonso. No se sabe mucho cómo nació su buena relación, probablemente basada en sus experiencias vitales similares forjadas en la guerra contra el musulmán, pero llegaron a ser amigos íntimos. Al principio es confuso y puede que ya estuvieran colaborando antes del 1117. El vizconde de Bearne aparece como tenente de Barbastro en el 1113, sin que se sepa la razón. Y entre el 1113 y el 1118, en un concilio de Bearne se firmó un compromiso de colaboración con Aragón. Tampoco se sabe si Gastón de Bearne influyó en otros nobles occitanos, pero con el respaldo del Papa, que otorgó bula de cruzada, y los beneficios religiosos asociados, muchos se sumaron a la campaña contra Zaragoza, a pesar del recuerdo de la derrota del 778 de Carlomagno. Una bula de Gelasio II ratificó el concilio de Toulouse de febrero de 1118 y reafirmó el ejército que se estaba congregando para conquistar la Ciudad Blanca. En marzo de 1118 se congregó un gran número de caballeros y señores franceses y gascones en Ayerbe, bajo el mando de Alfonso. La lista incluye, además de Gastón, a su hermano Céntulo de Bigorra, a Bernard de Comines, a Guillermo IX de Aquitania y a Bernard Atón de Vicers, con sus huestes y vasallos. Acudieron asimismo fuerzas del también aliado condado de Urgel de Pallars, ya que el conde Arnald Mir de Pallars-Gussois fue feudatario de Alfonso I de Aragón, así como la propia Ribagorza. También como vasallos estuvo Diego López de Haro, señor de Vizcaya. Los vasallos eclesiásticos presentes incluían a Guillermo de Pamplona, Esteban de Huesca y San Ramón de Roda, que con la excepción del segundo eran ellos mismos de Allende de los Pirineos. Estuvo también Sancho de Fuentes Abad en Nájera y poco después obispo de Calahorra. A través de ellos la Iglesia colaboró fuertemente en la financiación de la campaña. Se marcharon hacia el sur y conquistaron Almudévar, Guerra de Gallego y Zuera, y asitiaron a finales de mayo Zaragoza. 9 meses que duró el asedio significaron una gran prueba para la moral y la salud de las tropas cristianas, que probablemente harían en invierno una retirada temporal, pues los hombres dormían a la intemperie. Por su parte, los almorávides enviaron fuerzas de Córdoba y Granada para desbaratar el cerco infructuosamente. Zaragoza finalmente se rindió el 18 de diciembre de 1118, tras haber perdido toda esperanza de socorro. Se suele indicar como hito de la caída de la toma del Torreón de la Zula, sede del gobierno musulmán y fortificación del recinto amurallado. Alfonso recuperó la antigua sede episcopal, cuyo ocupante parece haber sido motivo de disputas. Alfonso parece haber preferido a Esteban de Huesca, siempre cercano a él, y que había colaborado de forma vital en la campaña, y estaba sin embargo reciente la disputa con Ramón de Roda, que había puesto en conflicto a Esteban con la sede y pudo motivar la elección final de Pedro de Librana, monje bernardés preferido por el Papa. Ordenó erigir una nueva iglesia sobre la antigua capilla mozárabe de El Pilar, convertir la mezquita mayor de la ciudad en catedral y otorgó concesiones a los benedictinos para que fundasen un monasterio en el Palacio de la Aljafería.
edificio que se constituyó en residencia real de los reyes de Aragón. A la ciudad, Alfonso le ofreció un fuero para atraer pobladores cristianos. Las capitulaciones de la ciudad reconocían a los musulmanes el derecho a quedarse en Zaragoza, con la condición de habitar en los arrabales en el plazo de un año, durante el cual las mezquitas seguirían cumpliendo su función, a pagar los mismos impuestos que hasta la conquista, a mantener sus propiedades rurales y a practicar su religión y ser juzgados por sus propias leyes. Se reconocía el derecho de marchar libremente a los que lo desearan. Con estas condiciones ventajosas, Alfonso trataba así de evitar la despoblación de la ciudad, especialmente conservando a los artesanos y comerciantes, asimilando a las mudéjares lo que merecían la arte de la ciudad. Para organizar la coexistencia, Alfonso I dispuso un sistema de aljamas que garantizaba el respeto entre comunidades religiosas como entre otras ciudades de su reino. Tras todo esto, la Medina o ciudad vieja fue repoblada con cristianos que habían participado en la toma de la ciudad. Se calcula que de los de cerca de 20.000 musulmanes, muchos permanecieron y con la llegada de nuevos habitantes la población creció y la ciudad se expandió a extramuros. Gascón IV de Bernard recibió la tenencia de la ciudad en recompensa de sus esfuerzos. Una vez tomada Zaragoza, el rey de Aragón proyectó la conquista de las poblaciones del sur del río Ebro. En 1119 se culminaron las operaciones en torno a Zaragoza, conquistando localidades de sus inmediaciones como Fuentes de Ebro o Alfajarín. Probablemente por esas fechas fueran Belchite, que en 1119 recibió un primer fuero, o Carriñena, los puntos más al sur de Zaragoza, bajo dominio cristiano, siendo posiblemente el puerto de montaña de Paniza el que sirviera de frontera natural al sur. Después de aquello, la atención de Alfonso pasó a Tudela, siguiente foco de poder musulmán en el Ebro. Tudela cayó tras un breve sitio de 25 de febrero de ese año. Fue seguida de toda la dehesa del Moncayo y de la ribera del río Quieles, incluyendo Ágreda y Bozmediano y Tarazona. Tras otro breve sitio con su comarca y el valle del río Aljama, con Cervera del río Aljama en cabeza, Alfaro, Tudején y Castillón, fortalezas hoy en ruinas en Navarra. También tomó por esas fechas la ribera del Alta del Ebro, donde desemboca el río Jalón, y el cauce del río Huecha, con Novallas, Magallón, Albirrete de San Juan, Mayén, Alagón, Pedrola, Novillas, Épila y Ricla. Los repartió entre sus tenientes y hombres de confianza, siendo la extensión de las nuevas conquistas de tal magnitud que algunos autores lo ven como la semilla de la transición del sistema de tenencias a los señoríos hereditarios en el Valle del Ebro. Es significativamente la entrega de Alagón a su antiguo ayo, Lope Garcés Peregrino, con la que dio origen a la Casa de Alagón, que se convertiría en una de las grandes casas nobiliarias del reino. Otra importante concesión fue la de Urrea a Pedro Jiménez, probablemente pariente del real Íñigo Jiménez de Cameros. Pedro Jiménez fue Justicia de Aragón, uno de los principales cargos de la corte, y se convertiría en fundador de la Casa de Urrea, otro de los principales linajes del reino. Alfonso sometió asimismo al vasallaje al rey Jundí de Imaz al-Dawah, en Rueda de Jalón y Borja, último reducto de la dinastía musulmana local, que los almorávides habían dispuesto y que buscaba venganza contra ellos.
En 1119 también reconstruyó la ciudad abandonada de Soria y repobló su comarca. Alfonso VI de León había llegado a tomar Almanzán, Gormaz y Medinaceli en el 1098 al 1104, pero la contraofensiva de los almorávides y la catástrofe de Euclés en el 1108 habían hecho efímeras esas conquistas y había convertido la zona en una frontera poco poblada que ahora amenazaba con franquear las nuevas posesiones de Alfonso I. Repoblar la zona se hacía necesario para evitar contraataques musulmanes desde el valle del Duero. Al sur, estas campañas del 1119 al 1120, dejando la frontera en posiciones defendibles, gracias a los puertos de montaña, en sitios como Ágreda y Lanzas Agudas, y del apoyo del reino de Jundín en el curso del Bajo Jalón. En el 1120, mientras sitiaba Calatayud, siguiente gran centro de poder musulmán, con sus fuerzas y las de aliados del otro lado de los Pirineos, como Guillermo IX de Aquitania, recibió noticias de que los almorávides marchaban desde sus bases en Valencia para intentar reconquistar Zaragoza. Alfonso y sus aliados levantaron el asedio y marcharon a interceptarlos. El avance musulmán por un antiguo camino romano en la cuenca del río Turia y del Guadalquivir pasaban por lo que hoy es Teruel. Alfonso los encontró en Cutanda, en el valle del río Jiloca. La batalla de Cutanda se recuerda como la mayor victoria de Alfonso. En el siglo XIV aún se decía «peor fue Cutanda», para referirse a los logros que parecen imposibles. A pesar de ser inferiores en número, las fuerzas aragonesas aplastaron a las musulmanas y obtuvieron su victoria. El 17 de junio de 1120, acabando definitivamente con las esperanzas musulmanas de recuperar Zaragoza, también cae probablemente en esta fecha el Iclín, distro de Cutanda, con la zona cercada, Calamocha y quizás el Sajlá, que cubría la ruta desde Valencia. Tras su victoria, su ejército retomó la conquista de Calatayud. Calatayud cayó en 1121, siendo seguida por las tierras de las actuales Bubierca, Alhama de Aragón y Ariza. Con ello cayó el tramo actualmente aragonés del Valle de Jalón. Las operaciones militares siguieron con la caída de Daroca, 1122, y su distrito, incluyendo las actuales Torrelacárcel y Singra, y los ojos del Jiloca, lo que suponía el curso del principal afluente del Jalón, el Jiloca. La caída de la zona supuso otro severo golpe a la influencia de los almorávides, a los que puso en franco retroceso. La campaña del 1122 acabó con Caravantes, en la actual provincia de Soria, Ariza en Aragón, Milmarcos, Anchuela y Ximena, en la actual provincia de Guadalajara, como posiciones más avanzadas. Frente a ellos, las antiguas taifas de Molina y Albazarrín, ahora ambas en manos almorávides, marcaban la frontera en las estribaciones de la serranía de Cuenca. Al oeste se encontraban las tierras castellanas y leonesas, sobre las que Alfonso incursionó en otoño del 1122 para presionar a Alfonso Raimúndez a respetar la tregua pactada con su madre en el 1117. La amplitud de las nuevas tierras conquistadas plantearon retos para garantizar su población cristiana. La población mozárabe original era significativa en localidades como Tudela, Calatayud, Daroca, Alagón y Tamarite de Litera. Aún así, era necesario consolidar y repoblar el territorio ante la marcha de parte de la población islámica. El antiguo sistema de presura, por el cual el rey y sus tenientes repartían las tierras abandonadas tras la conquista, dio oportunidades a alto aragoneses, navarros y gascones
para asentarse como se ve en topónimos, numerosos estudios onomásticos, lingüísticos y religiosos. Desde el 1120 el batallador dotó de fueros numerosas ciudades como Soria, 1120, Funes, Marcilla y Peñalén, 1120, Alburgo Nuevo de Sangüesa, 1122, Puente la Reina, 1122, Areciel, 1123, Cabanillas, 1124, Carcastillo, 1125, e incitando así la repoblación y asentamiento del territorio. Son muchas veces llamados fueros de francos porque incitaban la relación de los burgos francos con inmigrantes franceses. La evolución cronológica de las zonas reprobadas muestra cierto uso del concepto de profundidad estratégica, normalmente dándose fuero a los territorios un tiempo tras la conquista, cuando la frontera ya había avanzado más y se buscaba crear una estructura territorial de retaguardia. Alfonso empezó dotando de fueros a la zona del Camino de Santiago, que servía de conexión con el otro lado de los Pirineos, y continuaba la obra de su padre Sancho Ramírez, para seguir asegurando la zona cerca de Tudela y el Ebro, cuando la frontera ya se aproximaba al Jalón. Alfonso se preocupó también de recuperar las antiguas sedes episcopales de la época romana y visigótica, siendo estas claves para construir una admisión cristiana en ciudades que acababan de perder sus instituciones islámicas. Recreó y donó recursos para los obispados de Calahorra, recuperando de Nájera en 1116, en Zaragoza, recreado en 1118, Tarazona, recreado en 1119, y aseguró y amplió los obispados recreados por Alfonso VI como Sigüenza, tomado a los musulmanes y repoblado desde el 1121 al 1124, Segovia, 1122-1123 y Osma. Además, para garantizar la repoblación, los obispos eran claves para justificar el control del territorio. La diócesis de Tarazona sirvió, por ejemplo, para legitimar la repoblación de Soria, frente a las reivindicaciones de los obispados castellanos de Osma y Sigüenza, mientras que estos últimos legitimaban las reivindicaciones castellanas a Soria y el Jalón. La presencia, pese a ello, de los obispos de Segovia, Osma y Sigüenza en actos de Alfonso I muestra de nuevo la complejidad del juego político de la época. A pesar de estos habitantes mozárabes cristianos, la población islámica siguió siendo significativa, destacando en especial el caso de Borja. Dicha localidad había quedado en las campañas del 1119 como un exclave nominal del reino vasallo Huil, rodeado por las poblaciones tomadas por Alfonso. Parece que hacia el 1122, una vez terminadas las conquistas militares, se pactó su entrega pacífica con condiciones favorables a la población musulmana local. Además, Borja y el resto del reino vasallo hundi en el Jalón, quedando población significativa en Ter o Arcos de Jalón. Otras ciudades que se habían rendido tras la toma de Zaragoza y la batalla de Cutanda y conservaron significativamente población musulmana mudejárabes fueron Pedrola, Fuentes de Ebro, Pina, Iglesa en el Ebro, Cuarte, Cadrete, María, Mezalocha y Muel a lo largo del río Huerva, Letux, Codo y Beltiche en la frontera sureste con los musulmanes, y las poblaciones a lo largo del Keilés y Huecha como Tarazona. Muchos de los mudéjares y muladíes continuaron trabajando sus tierras tradicionales como exáricos ante el colapso económico que hubiera supuesto su marcha. Los fueros de Alfonso típicamente les permitieron quedarse en las ciudades en aljamas, extramuros con sus propias instituciones.